Siempre habíamos querido tener un logo en el podcast del Diablo con el cual nos pudiéramos identificar no solamente la gente que nos escucha, sino también yo y toda la gente que forma parte del equipo del podcast del Diablo. Inicialmente teníamos un logotipo que era circular y era la letra P y la letra D, que ese logotipo o esa imagen, la verdad, nunca me gustó. La primera imagen, la primeritita que tuvimos solamente decía un texto que decía el podcast del Diablo, y me acuerdo que era un pequeño radio, y después lo cambié, duró como un mes, y después lo cambié al podcast del Diablo, igual la letra y la cara de un diablito, pero es algo que nunca me convenció por completo, y ya después cambió al circular que mencioné, a este circular que era la P y la D, que en realidad nunca me terminó de convencer. Pero bueno, lo dejé un tiempo. Dije, pues después ya sacaremos un logo, algo con lo que nos podamos identificar nosotros, el equipo y la gente que nos escucha. Y lo dejé un buen tiempo, no sé, 2-3 años. Hasta que un día, ya harto de ver ese pinche círculo que no me gustaba, dije, bueno, vamos a sentarnos. Me senté yo junto con el equipo. A ver, vamos a definirnos qué es lo que queremos para el podcast del Diablo como imagen. Y así fue como nació la carita del diablito, echando ideas y algo con lo que nos pudiéramos identificar. El diablito, porque así le decimos a nuestro logo, el diablito, está inspirado en los monitos de Lego. Por eso la cara es así como algo cuadradita, medio cuadrada, redonda. Y porque siempre en el podcast del Diablo hemos visto que tenemos una obsesión muy cabrona con la infancia. ¿Será que la gente que trabajamos aquí en el podcast del Diablo estamos bastante quebrados y siempre estamos remontando cosas de la infancia? Por eso es que el diablito es así medio caricaturesco. Y los Legos pues es algo que se identifica mucho con los niños, con nuestra infancia en general. Aunque yo no haya tenido muchos Legos, creo que ni siquiera tuve Legos, pero es algo que me remonta a mí en la infancia, es algo muy infantil. Y por eso, como ya todos estamos aquí bastante grandecitos y bastante peluditos, por eso es que tiene el bigote y la barba. Pues porque el diablo tiene bigote y barba. Siempre nos han vendido esa imagen que es un señor de rojo con barbita. Pero nosotros siempre quisimos mantener esa imagen infantil. Que dentro de lo que me refiero a la imagen infantil, pues en realidad es inmadurez, ¿no? Si no fuéramos inmaduros, yo y las personas que hacemos el podcast, pues no lo haríamos. En realidad, ese loguito del diablito es el reflejo de nuestras personalidades. La inmadurez y el hartazgo, ¿no? Lo mucho que odiamos el mundo. Por eso es así el logo del podcast del Diablo. Después de 10 años el podcast ha cambiado. Híjole, pues no creo que haya cambiado mucho en la esencia, porque sigue siendo la misma. Hasta ahorita nunca hemos monetizado un video, eso nunca ha cambiado, y creo que eso sí nunca va a cambiar. Lo que ha cambiado es que también ya no subimos podcast tan seguido, porque ya nos damos más tiempo para nosotros mismos. Antes era una pinche obsesión de que el viernes tenemos que subir video, y ahí estamos editando o grabando y la chingada. Ahora ya subimos un podcast una semana, 2 semanas, incluso hasta un mes, pero es porque no es que ya no le demos prioridad al podcast, sino que después de 10 años también cansa, ¿no? Y dices, ¿sabes que hoy no quiero hacer podcast? Me vale verga, no quiero hacerlo. Después de 10 años ya quiero hacer otra cosa. Y técnicamente el podcast no ha cambiado nada, porque seguimos grabando con el mismo equipo, increíblemente en la misma computadora que tenemos desde hace 10 años, y el micrófono es lo que ha estado con nosotros. Bueno, el micrófono cambió, pero pues ya tiene más de 6 años, entonces básicamente es el mismo. Y creo yo que lo que ha cambiado es que ahora hay muchos más podcasts, porque nosotros empezamos hace 10 años y pues la pandemia fue hace 5 o hace 4 o 5 años. Entonces, a partir de la pandemia se puso muy de moda la palabra podcast, y todo el mundo hace podcast ahora, y nosotros ya teníamos como 6 años haciendo podcast cuando se vino la pandemia. Entonces creo que la diferencia es que ahora la gente sabe lo que es un podcast, porque cuando yo empecé a hacer podcast, o cuando nosotros, yo y todo el equipo empezamos a hacer este podcast, la gente ni siquiera sabía lo que era eso. Podcast, ¿y eso qué es? Y le tenías que explicar que era un programa de radio, pero en internet o en YouTube. Entonces la gente hoy sabe lo que es un podcast. Creo que eso es lo que ha cambiado, ¿no? Que ahora hay un chingo de podcasts y antes no había tantos. Y a pesar de eso, nosotros siempre nos hemos mantenido underground. Nadie nos conoce. Nadie nos ha conocido nunca en 10 años, pero pues eso no es algo que nos importa. ¿Cuánto más va a durar el podcast del Diablo? No tienes idea de cuántas veces
hemos hablado de eso, aquí yo y el equipo, y hemos hablado un chingamadral de veces, no tienes idea. Cada podcast pensamos que va a ser el último, y más cuando ya tienes 10 años haciendo esto, y no tengo una respuesta para ello. De hecho, hubo veces en las que llegamos a planear, ¿sabes qué? Cuando llegamos al programa 300, que es este, cuando cumplamos 10 años, que es exactamente este, ahí lo vamos a dejar. Pero la verdad es que no, porque ya tenemos el siguiente tema del siguiente podcast. No se ha grabado, pero ya tenemos el tema. Entonces, la neta es que no sé cuánto tiempo más va a durar esto. Pues hasta que me muera yo o que se muera alguien del equipo. Algo que decirle a la gente. Pues yo lo único que le puedo decir a la gente es de que se den la oportunidad de escucharnos, escuchar el podcast del Diablo. No tiene que gustarles, si no les gusta no hay problema, no nos vamos a agüitar, no es algo que nos quite el sueño, pero dense la oportunidad de escucharlo. No todo es Franco Escamilla y Luisito Comunica y Roberto Martínez, ¿no? Hay un chingo de podcasts más en la vida que sí te van a decir la verdad cruda y real como es, porque nosotros los que hacemos el podcast del Diablo somos gente como tú, que está en su casa, que tiene sus broncas, que tiene que estar atorada en el tráfico, que no tiene dinero, que está jodido, que tiene problemas, que se pelea con su esposa, con sus hijos, en el trabajo. Somos gente como tú, no somos como esa gente famosa que tú ves en otros podcasts, ¿no? Nosotros somos gente real. ¿Qué espero de este podcast? Pues lo mismo que esperé desde que hice el primer programa. Total y absolutamente nada. No esperamos ni fama, ni dinero, ni reconocimiento, ni que la gente nos escuche. En realidad no esperamos nada. Hola, hola, aquí unos saludos y unas felicitaciones al podcast del Diablo. Un podcast donde yo me he reído, he conocido música, pues nos han puesto a pensar de vez en cuando, ¿verdad? También analizar cosas y pues meternos en temas, a lo mejor en los que no habíamos, por ahí conocido. Muchas felicidades y pues muchos años más. Hola, hola. Pues mira, qué increíble. Muchísimas felicidades por los 10 años. Ha sobrevivido el podcast, lo cual me da muchísimo gusto. He tenido el honor de ser parte de este podcast y felicidades por el episodio número 300 y vamos con todos para otros 10 años más. Felicidades. Qué show, salud de su compa el Big Cheese. Felicidades al podcast del Diablo por sus 10 años al aire y que sigan más. Big Cheese. Qué show, quiero brindar por muchos años más de buen contenido y entretenimiento. Felicidades por tu aniversario. Que continúe el éxito, mi diablillo. Saludos. Hello, podcast del Diablo. Felicidades por tus 10 años al aire. Sé que te han costado y que te han costado un chingo. Y desde el perro andaluz te mandamos felicitar, te mandamos mucho amor, muchas buenas vibras. Nos encanta tu humor negro, tu sarcasmo, tu manera de ver la vida. Y sigue adelante con ese podcast que siempre nos hace reír y nos saca una sonrisa enorme. Te amamos, te amo. Tu amiga Paloma.